Hola, estudiantes de la escuela. Es un gozo y un privilegio para mí estar delante de ustedes este lindo día. Soy el pastor Osmar de la Comunidad Cristiana Nueva Vida en Iquitos, Perú, representando aquí en Iquitos. Y para mí es un gozo y un privilegio poder compartirles a ustedes esta pequeña enseñanza de parte del corazón del Señor. Y bienvenido a una edición más de la palabra del Señor. En este tiempo vamos a estar hablando acerca del corazón de un pastor. La importancia de lo que es un pastor en la iglesia. La importancia de cómo tiene que ser el corazón de un pastor. Sabemos que el trabajo de un pastor requiere el corazón de un pastor. Así lo dijo Oswald Sanders. Entonces, en Primera de Pedro, vamos a leer la Biblia, que si tienen su Biblia ahí, acompáñenme. Vamos a decir en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 4. Si está conmigo ahí, puede buscar en su Biblia y leerlo conmigo. Lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 4. Dice así: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de ánimo pronto. Y no como teniendo señorío sobre la heredad de Dios, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Palabra del Señor. Ahí donde está, ayúdame a orar juntos y vamos a que el Señor nos direccione en este tiempo. Dios, gracias por este día. Gracias por tu amor, tu bondad, Señor. Guíanos a través de tu palabra, Señor, que pueda llegar el mensaje a cada uno de todo aquel que está escuchando o está viendo este video, Señor. Que tu palabra sea sembrada en el corazón de ellos y tú hagas tu voluntad a través de esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, y como estamos diciendo que en 1 de Pedro, en el capítulo 5, el versículo 2 y 4, que dice, ahí nos dice bien claro, ¿verdad? Que los líderes espirituales reciben un serio cargo para el cuerpo de Cristo. Pero también recibe un cargo, de lo que le dice de Jesús. Recibe un cargo de Jesús en Juan capítulo 25, el versículo 15 y 16. Y como vamos a ver y resumir lo que nos dice esa palabra, dice en el versículo 15 nos dice que apacienta mis corderos. Los corderos son las ovejas jóvenes del rebaño, quienes desesperadamente necesitan a alguien a cuidarles y guiarles. Que dice, apacienta mi cordero, cuando le dice, ¿verdad?, el Señor a Pedro. En el versículo 16, que le dice también, resumiendo, dice, pastorea mis ovejas. ¿Qué le dice primero? Le dice, apacienta mis corderos, y segundo le dice, pastorea mis ovejas. Y viendo todo eso, ¿verdad? Podemos llegar a la conclusión que el llamado de Dios a pastorear puede ser una temporada o por toda la vida. Y eso lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Vamos a ver como punto número 1, ¿verdad? Como temporadas. El pastor principal te pone a cargo de un grupo, ¿verdad? De jóvenes o grupos de hermanos de la congregación o grupo de una célula, ¿verdad? O hasta que se encuentre una persona encargada para tomar ese lugar. Y la iglesia muchas veces no tiene la economía de pagar a un pastor o de pagar a un líder. Sino tú tienes que tener un llamado como voluntario a liderar a los jóvenes a la iglesia por ahora. Entonces, y eso vemos como es algo temporal, ¿verdad? Pero también vamos a ver como uno de los puntos que dice que es lo que nosotros tenemos que ver de hacer para poder influenciar en todo eso, ¿verdad? Como si tú tienes un llamado como voluntario a liderar a un grupo, por ejemplo. Si cómo yo voy a saber si puedo servir en esa área o en ese grupo o en la iglesia, ¿verdad? Yo creo que uno es que tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar flexibles y más que todo tenemos que ser obedientes
Estas son las clases de personas que el Señor le gusta usar para lograr grandes cosas en su reino. Y lo resumido en todo esto, en estar dispuestos, flexibles y obedientes, yo creo que se resume que seamos siervos humildes. Yo creo que esa es la clave. Si nosotros somos siervos humildes, el Señor nos va a usar en la manera como Él lo plazca. Pero para eso, para eso tenemos que estar dispuestos, flexibles y obedientes. Entonces, y como punto 2, y que el Señor haga la obra, ¿verdad? Haz la obra, o que nosotros hagamos la obra con todo nuestro corazón. Porque el Señor nos va a recompensar por todo nuestro tiempo, energía y esfuerzos. Y también aumentará la gracia, ¿verdad?, en nosotros. Y nosotros lo hacemos de todo corazón. Porque no importa si tienes un título o no, tú eres un pastor. Y si te han puesto en el cargo del grupo, de la célula o de los jóvenes, ya tú eres una persona muy importante para ese grupo. Y como eso, tenemos que ser el ejemplo para los demás. Entonces, el llamado al ministerio a tiempo completo. Vamos a ver ahora eso. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 4 y versículo 11? Dice, y él mismo construyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. O sea, Dios te llamó, no al hombre. Ha sido ordenado por el Rey mismo. Eres un don dado por Dios para el cuerpo de Cristo. Entonces, tienes que saber con certeza que Dios te ha llamado a pastorear o a liderar ese grupo que tú estás liderando, que tú estás o vas a liderar, ¿verdad? Entonces, si vemos, entonces, ¿cuál es tu motivación? En Primera de Pedro, el versículo, capítulo 5 y el versículo 2. Vamos a ver qué nos dice en Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 2. Y ya lo hemos leído anteriormente. En 1 de Pedro, capítulo 5 y versículo 2, que dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidándolo de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de ánimo pronto, ¿verdad? Entonces, que eso sea nuestra motivación, ¿verdad? No puedes tener motivos, ¿verdad?, furtivos como la fama, reconocimiento o un ascenso o algo, sino hay que ser el mejor, ¿verdad? De poder liderar como hijos de Dios nuestro grupo, nuestra célula o nuestra congregación, ¿verdad? Siempre hay que hacer lo mejor para el Señor y hacerlo en excelencia. Y también, ¿verdad? Tenemos que tener tu autoridad, ¿verdad? El Señor es el pastor maestro sobre nosotros. Y nosotros somos, ¿verdad? Somos los pastores ayudantes. Nos damos cuenta, tenemos un pastor maestro encima de nosotros y nosotros somos los pastores ayudantes. Entonces, la autoridad siempre fluye de arriba hacia abajo. Dios a los padres, de los padres al pastor principal, del pastor principal al pastor encargado, ¿verdad? Sea de jóvenes o sea de niños, ¿no? Dios ha puesto a la congregación bajo la autoridad de sus padres. O sea, ¿quiénes son los padres, verdad? Los pastores. O sea que nunca debes menospreciar ni superar esa cobertura. Dios te va a mandar a hacer algo. Dios nunca te va a mandar a hacer algo que contradice la visión. Tanto sea del pastor principal de la iglesia, de cómo llevar a la iglesia, ni del corazón del cuerpo, ni puedes dirigir tu propio show, sino más bien que tengamos nuestra visión hacia la iglesia, involucrarlos y llevarlo a una vida sana de la palabra de Dios en todo tiempo. Se puede notar si alguien es un pastor o no, cuando conoce a su oveja o cuando no, ¿verdad? Puedes diferenciar cuál es un pastor cuando conoce a su oveja. ¿Por qué? Porque cuando el pastor habla, las ovejas lo siguen. Tenemos que tener también una actitud de
de gratitud, de ser agradecidos, ¿verdad? Tenemos que pastorear, las personas quienes tenemos como Dios haría, porque somos el ejemplo de nosotros, el ejemplo de Cristo mismo en este mundo para poder liderar y poder guiar a otros a través de nuestro ejemplo. La razón, ¿verdad? La razón por que pastoreamos a mucha gente es porque amamos a la gente, amamos al pueblo de Dios, queremos que todos sean salvos. Las estadísticas nos indican que el 85% de todos los cristianos de hoy tomaron su decisión de recibir a Cristo como su Salvador antes de la edad de los 21 años. Puede ser en un culto de jóvenes o puede ser en el ministerio de los niños. Hemos aceptado al Señor antes de los 21 años y es el 85%. También hay personas que adultas ya aceptaron al Señor a su edad avanzada también, pero las estadísticas nos dicen que el 85% han aceptado al Señor antes de los 21 años. Así que hay que aprovecharse de todo el tiempo que tienes con ellos, ¿verdad? Haz momentos que valgan la pena con tu grupo, con tu célula o con tu congregación. Todo en la sana doctrina de la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a ver algunos hechos sobre la oveja. Si yo soy el pastor, ¿verdad? ¿Cómo me va a tocar mi grupo, mi oveja? Pero primero tenemos que entender acerca de las ovejas. Las ovejas no son muy inteligentes. Son algunos de los más simples en el reino de animales. Escucha, las ovejas tienen un poco instinto natural con respecto al peligro. Si el pastor cae en un abismo, cae en un hueco, las ovejas probablemente le van a seguir. Para sobrevivir, las ovejas tienen que depender completamente del pastor. O sea, las ovejas entienden una sola cosa. Su protección, su comida y el agua depende de su pastor. O sea, las ovejas siempre van a oler como ovejas y hay que amarlas y cuidarlas de todas maneras. Y para eso está el pastor cuidando de ellos. Entonces ya tenemos un concepto poquito acerca de qué es las ovejas, ¿verdad? Ahora vamos a ver las tareas de un pastor. ¿Cuál es la tarea de un pastor, verdad? Para poder liderar. Uno es liderar las ovejas, para que lo puedan escuchar. Si el pastor llama a las ovejas lo van a seguir. Y a donde va el pastor, ahí van las ovejas. 2, es alimentar a las ovejas. Liderar y alimentar, de poder darles de comer para que ellos puedan seguir. Y 3, es proteger a las ovejas. El pastor siempre está ahí para liderar, para alimentar y para proteger sus ovejas. Y vemos ahora el concepto de liderar las ovejas, ¿verdad? Tu mejor liderazgo vendrá de cómo tú vives tu vida. Tu vida será un ejemplo de ellos. Yo creo que como punto tenemos que hacer nosotros una examinación. Diariamente tenemos que examinar nuestro corazón. Y eso le vamos a ver qué es lo que dice en Salmo 139, versículos 23 y 24. Si está ahí con su Biblia, acompáñame por favor a Salmos 139. Salmo 139, versículos 23 y 24. Que dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Cuán poderosa es la palabra del Señor, ¿verdad? Tenemos que examinar nuestro corazón diariamente. Otro de los puntos es, tenemos que nuestras prioridades personales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia va a ver cómo está tu vida y van a notar las cosas que realmente importan, pero a veces en la iglesia no sucede eso. Siempre hay algunos hermanitos que están viendo siempre si, mira lo que hace el pastor, esto no está bien, esto no está mal. Entonces, para evitar de eso, tenemos que ser un claro ejemplo. Tenemos que ser el mismo ejemplo de Jesucristo en nuestra congregación.
para que nosotros podamos dar un buen testimonio a la iglesia o al grupo que estamos liderando. Entonces, ¿por qué? Porque cuando hacemos el bien, se van a notar las cosas que hacemos para el Señor, que hacemos el bien. Y otro también tenemos que ser todo el orden, yo creo que tiene que ser Dios, ¿verdad? Nuestra familia, el bienestar personal y el ministerio. O sea, el bienestar personal es como se llama cuando estás con tu familia, cuando estás pasando tiempo con ellos, porque primero es Dios, segundo es nuestra familia y tercero es el ministerio. ¿Y cuál es el ministerio? Tu iglesia o tu célula o tu grupo que estás liderando. Eso es tu ministerio. El lugar donde tú estás. Tú debes pensar ahorita, ¿verdad? Pero ¿cómo sé yo, verdad, si estoy liderando mi grupo de célula? Yo creo que si el pastor o un líder pensó en ti para que puedas tú liderar el grupo, es porque confía en ti y vio el trabajo que tú haces. Entonces yo creo que esa es la confianza que ha puesto tu pastor o ha puesto tu líder para que tú puedas ser también los pies de Cristo en tu iglesia o en tu ministerio. Y entonces ya hay que aprovechar esa oportunidad de ser el mejor ejemplo. ¿Por qué? Porque el trabajo no lo estamos haciendo para el hombre. El trabajo lo estamos haciendo para Dios. Por eso es que tiene que ir en orden Dios, familia y ministerio. Porque no puedo hacer Dios en mi ministerio, pero mi primer ministerio es mi familia. Y eso tenemos que tener en claro. O sea, no importa que cuánto ministerio desarrolles, pero si no está liderando tu familia, de nada sirve. Entonces yo creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Dios, tu familia y el ministerio. Porque tenemos que encaminar si yo no puedo liderar mi familia, ¿cómo voy a liderar un ministerio? ¿Cómo voy a liderar la iglesia? ¿Cómo voy a liderar mi célula, mi grupo, verdad? Yo creo que eso es un punto muy importante. Tenemos que hacer una autoexaminación para poder ser luz en medio de la oscuridad y que la luz de Cristo pueda brillar con nosotros. Y también podemos liderar, por ejemplo. Jesucristo es nuestro ejemplo número 1, como dice el Mr. Number One. Jesucristo es el ejemplo número 1, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos conocido el ministerio, el legado de Jesucristo. Y hemos visto también, hemos dicho que Jesús es el Hijo de Dios porque Él es el Hijo de Dios que vino a este mundo a darnos el mejor ejemplo, el mejor legado que nosotros como hijos de Dios tenemos que seguir. Y eso lo vemos, usted puede anotar esto y usted le puede seguir leyendo en Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Y si tú eliges ser un auténtico líder de Dios, estarás moldeando el ejemplo de Cristo para tu ministerio. Con tiempo vas a desear ser como Cristo a causa de tu ejemplo. El ejemplo tenemos que nosotros mostrarlo como hijos de Dios y ser el mejor ejemplo para muchas personas, porque somos el reflejo de Cristo para ellos. Hay que moldear tu estilo de liderazgo según algunos líderes quienes respetan. Por ejemplo, vamos a ver Hechos 13, 7, ¿verdad? Si tienes ahí en tu Biblia, acompáñame. Vamos a ver en Hechos capítulo 13, versículo 7. Hechos 13, 7 dice: y el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Y estas personas deseaban oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban predicando con su ejemplo. Y eso es, yo creo que muchas veces no necesitamos predicar a nuestro vecindario si ellos ven nuestro ejemplo. Y cuando ven esto, muchas veces, muchos padres van a decir: ¿cómo quisiera que mi hijo sea como Juliano de tal, buen joven o buen esposo? Quizás mis hijos sean como él, para que amen a sus esposas, amen a sus hijos. Yo creo que tenemos que ser el mejor ejemplo como hijos de Dios. Y el mejor ejemplo es Jesucristo.
Y podemos nosotros, ¿verdad?, liderar también a través de nuestro ejemplo. Los absolutos en liderar es, por ejemplo, tu forma de hablar. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Asegúrate que las cosas que salen de tu boca son de Dios y edifiquen. Otro ejemplo es nuestra conducta. Se refiere a lo que haces en público en tu vida personal, ¿verdad? Otros siempre van a observar tu vida, no nuestras vidas. Cuando somos líderes espirituales siempre estamos en el ojo de las personas. Aunque cuando piensas que nadie te está viendo, Dios te ve. Tu conducta en casa debe ser igual de cómo estás delante de tu congregación o delante de tu ministerio. Yo creo que otro ejemplo es nuestra actitud. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues este sentir que hubo también en Cristo. Y esa es la actitud, ¿verdad? El mismo sentir, la disposición que podemos tener nosotros al servicio del Señor. Y otro ejemplo es las convicciones. Hay que ser fuertes y consciente de tus convicciones y estándares que tiene, o sea, los valores. Así darás un reto a tu ministerio o a tu congregación a caminar en la verdad y con convicciones en sus vidas personales. O si tengo la convicción que voy a seguir a Cristo hasta el último de mis días y para eso yo tengo que moldearme más, que enseñarme más de la palabra de Dios, ¿verdad? Yo creo que otro ejemplo es la adoración. Hay que ser un adorador en todo momento. Hay que rendirnos completamente en adoración al Padre. Cuando la congregación o cuando tu iglesia te ve, van a querer lo que tú tienes. O sea, vamos a compartirlo, ¿verdad? Vivamos una vida de obediencia, una vida de adoración, ¿verdad? Y para los jóvenes, para decirles, o sea, no seas aburrido. Cristo no es aburrido. Debes tener ríos de aguas vivas que fluyan a través de ti. Hay muchos, ¿verdad? El ministerio de los niños, ministerio de los jóvenes, ministerios de los adultos, de la congregación en general. Yo creo que seamos un claro ejemplo también de adoración para todos ellos. Un pensador dijo, Albert Schweitzer dijo, el ejemplo no es la cosa principal, es influenciar a otro. O sea, es la única cosa, nuestro ejemplo. Y nosotros, ¿en qué resumimos nuestro ejemplo? Nosotros lo resumimos en nuestro testimonio. Si hablamos de ejemplos, estamos hablando de nuestro testimonio, ¿verdad? Yo creo eso le hemos estado viendo, ¿verdad? Uno de los puntos que hemos hablado que es liderar, ¿verdad? Y para liderar tenemos que autoexaminarnos, ¿verdad? Tenemos que ser ejemplos. Y en los ejemplos tenemos que tenemos que hablar, ¿verdad? Porque la abundancia del corazón habla de nuestra boca. Tenemos que tener nuestra buena conducta, tenemos que tener nuestra actitud, tenemos que tener nuestras convicciones y tenemos que vivir una vida de adoración. Y ahora que como punto 2, tenemos que alimentar las ovejas. O sea, no puedes dar algo que no tienes. ¿Verdad? ¿Cómo vas a compartir algo de lo que no tienes? Por eso tenemos que tener, ¿verdad? Para poder alimentar a otros, primero tenemos que alimentarnos nosotros. O sea, no podemos sobrevivir sin estas cosas. 1, la palabra de Dios, la oración, la lectura y yo creo que tener un mentor. La palabra de Dios es muy importante. La oración es muy importante. La comunión con Dios, ¿verdad? La lectura de su palabra y también tener un mentor. Yo creo que como cristianos nosotros tenemos que ser los mejores lectores. Tenemos que ser los mejores estudiantes. ¿Por qué? Porque vivimos al servicio y al sacrificio de Dios a través de su palabra.
Solamente que el Señor haga su voluntad en nuestra vida. La palabra de Dios nos dice en Josué capítulo 8, ¿verdad? Perdón, Josué capítulo 1 y versículo 8. Y eso quiero que usted se memorice, que es muy importante. Memorízate este versículo y guárdalo en tu corazón, ¿verdad? Y no verás muchos fracasos en tu vida. ¿Por qué? Porque vas a atesorar eso que dice Josué 1:8, ¿verdad? Que no nos apartemos de la palabra de Dios, que vivamos en esa comunión con el Señor. Que no se aparte este libro de la ley, sino que medita en ella de día y de noche. Para poder ser un líder espiritual en esta generación, tenemos que tener una pasión consumidora de la palabra de Dios. Tenemos que esa pasión de comerla, esa pasión de estudiarla, una pasión consumidora, o sea, de consumir esta bendita palabra del Señor. La palabra usualmente es la primera cosa que se pierde, ¿verdad? Cuando estamos ocupados muchas veces. No puede seguir sin la palabra tanto como, ¿verdad? Tanto, o sea, no podemos, tenemos que alimentarnos para poder compartir con otros, porque este es nuestro motor y este es nuestro motivo de ser llenos espiritualmente. Un carro no puede funcionar, una moto no puede funcionar si no tiene gasolina. Entonces, ¿verdad? Para que funcione, yo creo que toda máquina para que funcione siempre tiene que tener algo para que funcione. En este caso, ¿verdad? De los motores, podemos ver gasolina, sea petróleo. Y nosotros como hijos de Dios, que dependemos de la palabra de Dios que nos alimenta todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, cuando lo consumimos, y el que consume es fuego. Y la palabra de Dios también es fuego que nos consume. Cuando más estudiamos la palabra, más nos quita las distracciones de este mundo, más nos sumergimos en el Señor y más vivimos para Él de acuerdo a su voluntad, como Él quiere que nosotros vivamos. Porque la palabra nos mantiene vivo y eficaz. Sin ella, tu sentido o el sentido espiritual, ¿verdad?, están desafinados. Yo creo que también que la oración, Efesios capítulo 6, versículos 18 y Colosenses 4:2, si tienen apunta, voy a repetir otra vez. Efesios capítulo 6, versículo 18 y Colosenses capítulo 2 y versículo 2. La mejor acción que un cristiano puede hacer es ponerse de rodillas. Ya lo dijo John Wesley. Orar debe ser como un respirar, como la cosa más natural que todo cristiano debe hacer, porque la oración debe ser nuestra primera elección. Cuando acudimos al Padre, nos acudimos a Él en oración. Y en oración le decimos al Señor que nos revele a través de su palabra. En oración hacemos que Él nos lleve a donde nos quiere llevar a través de su palabra y de poder llenarnos más de Él. Como líderes espirituales es muy importante que entendamos la verdad. Tenemos un enemigo quien hará todo lo necesario para poder distraernos de todo y llenarnos de pereza espiritual, en vez de vivir una vida llena de la palabra de Dios. Porque yo creo que eso es algo que está pasando hoy en día con los cristianos, aún con los líderes de la iglesia. La pereza espiritual se ha llenado grandemente a ellos. Ya no quieren orar. El hecho que ya conoce la palabra, ya conoce, ¿verdad? Ya no quiere orar, no quiere ayunar, ya no está en comunión con el Señor, sino se basa a propio de sus conocimientos. Cuando más conocemos del Señor, más hay que rendirnos a Él. Porque es muy importante leer, ¿verdad? Porque leer nos es inspiración. Nos da un descanso espiritual que nos mantiene muy informado en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque al estudiar la palabra de Dios te ayuda a adquirir información.
y mantenerse, ¿verdad?, actualizados con los tiempos de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque ya está escrito en este libro del Señor. Entonces, y aquí yo creo que ya está todo lo que va a pasar con nuestro mundo está escrito y se está dando. Entonces, ¿verdad? Ya hemos visto acerca de la tarea de un pastor, ¿verdad? Con las ovejas, ¿verdad? Y vamos a regresar en el otro punto, que es que de tener un mentor, que es lo más también importante en nuestra vida, tener un mentor. Un mentor más es como un pastor más para nosotros, o sea, para ti. Uno que nos pueda ayudar en nuestra comunión también, en nuestro caminar con el Señor. Yo creo que un mentor es muy importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque todos necesitamos un Pablo. Un Pablo, ¿verdad?, más maduro espiritualmente, con más experiencia, que invierta en nuestras vidas. También necesitamos a un Bernabé, un igual del mismo sexo, quien camina hombro a hombro contigo, como el fierro afila al fierro, alguien que te alimente en tu fe. También necesitamos alguien como Timoteo, alguien en quien está invirtiendo en tu vida. O sea, tú eres el Pablo. Necesitamos, ¿verdad?, esos tipos de personas, esos tipos de gente que nos rodean siempre, y tenemos que tener un mentor que nos ayude en nuestro caminar con el Señor, que podamos compartir nuestras penas, nuestra alegría, y que nos ayude en nuestro caminar con el Señor, alguien con más experiencia. Ser un mentor o tener un mentor, ¿verdad?, es algo de lo que Dios con el tiempo nos va a dar la razón. ¿En qué sentido? Porque cuando tú confías en una persona, siempre lo comenta. Es como tu mejor amigo. Es como dice hoy en día la sociedad, ¿verdad? Tú dices, es tu pinky friend, dicen. Que andas de mano a mano, ¿verdad? O la uña o el mugre. Y si a mí si con mi mentor me toca hacer la uña y el mugre, yo creo que yo sería la uña y él sería el mugre. ¿Verdad? Pero yo creo que tenemos que tener a alguien siempre que está pendiente de nosotros, en nuestro caminar, que está orando. Alguien que nos levante en nuestros momentos de fracaso. Alguien que nos levante en oración, que nos confronte con la palabra del Señor también. Y ese es un mentor. Tener un mentor es muy importante. Tener un mentor es como tener un tío quien nos cuida para toda la vida. Él quiere verte, de verdad, tener éxito. Un mentor no es una competencia. Un mentor está ahí para apoyarte. No para desanimarte, sino para animarte. Él no es tu crítica, sino es tu animador. Y ese es tu mentor que te ayuda en todo momento para que camines junto con el Señor. Un mentor sirve a su protegido, o sea, a su discípulo. En cualquiera de estas maneras, yo creo que Él es una fuente de información. Él provee sabiduría, ¿verdad? Él promueve en ti la habilidad específicas y comportamiento eficaces. Él provee consejo. Él te entrena. Él es un buen agente con quien puedas compartir ideas. Él es alguien en quien tú puedas confiar en tiempos de dudas. Eso es un mentor. Un mentor que siempre está mano a mano contigo en todo tiempo. Así que ya sabe la importancia de un mentor también en nuestras vidas. Y hemos visto los puntos de las tareas de un pastor en liderar, ahora vamos a ver en alimentar, ¿verdad? Hay que darles de comer. Hoy más que nunca hay un nuevo hombre en la cultura, ¿verdad? Tanto de los jóvenes cristianos o de la iglesia para la palabra de Dios. Lo hemos visto en la atención
de la palabra de Dios y demostración de ella obrando en sus vidas. Cuando nosotros les damos de comer a ellos, ¿verdad? Vamos a ver un cambio en ellos. Cuando le alimentamos con la palabra de Dios, vamos a ver un cambio en ellos. Y que, ¿verdad? Un cambio abre las puertas de muchas vidas para que puedan dar testimonio también a través de su ejemplo. Como pastor o como líder, una de tus responsabilidades principales mayores es alimentar a tus ovejas. Debes de hacerlo de todo corazón y con una buena actitud. Pero, ¿verdad? Porque no vas, muchas veces la congregación o los jóvenes o las personas con que estás liderando, ¿verdad? No quieren escuchar el mismo cansado mensaje que sacaste, ¿verdad? De hace mucho tiempo, ahora sigue repitiendo, sino que ellos quieren ser, la congregación tiene que ser retado. Tiene que ser un mensaje, ¿verdad? Ungido y fresco. Una palabra que llega en hora buena a sus vidas. ¿Verdad? Porque mira, porque cuando nosotros hacemos una prédica nueva, alimentamos al pasto nuevo a nuestras ovejas, ¿verdad? Lo estamos haciendo es pasto fresco. Pero si le compartimos también un mensaje ya que hemos hecho anteriormente, ¿verdad? Es un recalentadito también, ¿verdad? No es sino que está mal, sino es un recalentadito para darles a ellos también. Pero yo creo que, ¿verdad? Es muy importante siempre dar pasto fresco a nuestras ovejas. Entonces, que yo les animo, ¿verdad? A siempre buscar del Señor a través de su palabra y que se nos revele qué palabra poder compartir con tu célula, con tu grupo, con la iglesia, con todo aquel que tú estás liderando, ¿verdad? Entonces, para poder preparar nosotros, ¿verdad? Para que la gente pueda ser retados, para que podamos dar un mensaje, ¿verdad? Fresco de parte del Señor. Yo creo que primero sería la preparación, ¿verdad? En la preparación, ¿qué podemos hacer, verdad? La preparación para nuestro mensaje. Yo creo que hay muchas maneras de poder preparar nuestro mensaje. Yo creo que uno de los puntos más importantes para preparar nuestro mensaje es orar al Señor, ¿verdad? Porque si no hablamos al Señor, si no decimos que el Señor haga su voluntad a través de su palabra, de nada sirve. Si voy a dar mis mismas palabras yo mismo, que viene de parte de mí, de parte de Dios, creo que no sirve. Yo creo que la comunión con Dios, primero la oración, es verdad, por el mensaje de Dios, creo que es muy importante, ¿verdad? Pide el mensaje de Él. Así solo algo fresco puede llegar. Que cuando le pedimos a Él, ¿verdad? Y que cuando nosotros le pedimos a Él que nos dé un mensaje, yo creo que Él nos ilumina y nos rejuvenece, ¿verdad? A través de su palabra. ¿Por qué? Porque es fresco. La palabra que viene de lo alto, ¿verdad? Yo creo que la preparación en el mensaje es muy importante también. ¿Por qué? Porque escribe todo cuando estás orando. Muy importante también. O sea, ¿por qué? Porque después no te vas a acordar. No te vas a acordar porque si tú no escribes, ¿verdad? Si tú no escribes lo que el Señor está poniendo en tu corazón o lo que tú... Pero les cuento como anécdota, ¿verdad? Cuando salimos nosotros cuando prácticamente hicimos nuestra primera prédica y nuestro líder, ¿sabe qué, muchachos? Hoy día ustedes van a predicar en la calle. Van a predicar en la calle y si van a predicar en la calle, ¿verdad? Tiene que ser un mensaje que llegue a la gente. Entonces, pues, y tenía un amigo que ahora es pastor también. El pastor estaba dando su mensaje. El joven también emocionado en las calles decía, ¿verdad? Y decía, Jesús estaba caminando por ahí. Si Jesús estaba caminando por ahí entre medio de la multitud, decía mi amigo el pastor. Y de pronto vio a un hombre chiquito que estaba en el árbol. Y ese hombre chiquito era Nicodemo, dice. Nicodemo, dice. Y nosotros ahí, en medio donde estaba la gente, decimos, no era Nicodemo, ¿verdad? Era, ¿verdad? Es Zaqueo. Él no nos escuchaba porque él estaba concentrado. Después decía, entonces Jesús se acercaba y vio en el arbolito a Nicodemo. Dijo. Y nosotros insistiendo, no es Nicodemo, es Zaqueo. Y felizmente escuchó
Entonces, y él no sabía qué iba a decir, ¿verdad? Cómo arreglar su prédica. Y después cuando dijo, Jesús se acercó y le vio a Nicodemo. Y le dijo, Nicodemo, bájate de ese árbol. Eso de Zaqueo. O sea, vio su manera de cómo arreglar su prédica, ¿verdad? Porque nos pasa muchas veces, porque muchas veces no tomamos nota. Y cuando no tomamos nota, ¿verdad? ¿Qué puntos vamos a seguir? Entonces, que no te pase así como le pasó a nuestro amigo pastor en eso, arreglando su prédica, ¿verdad? Ahí, pero siempre habrá alguien en la multitud que conoce del Señor. O mucha gente que conoce al Señor y está apartado. Entonces ahí tenemos que dar el mensaje oportuno. Por eso es muy importante la preparación del mensaje. La oración y la comunión con el Señor, escribir todo, ¿verdad? Cuando estamos orando, el Señor pone una palabra ahí, ¿verdad? Y luego nos vamos a acordar porque, ¿verdad? El corazón o tema principal del mensaje, ¿verdad? Y haz tus apuntes. Yo creo que los apuntes es muy importante. También utiliza también para tu prédica, para la preparación de tu mensaje, utiliza herramientas de estudio. Entonces, ¿verdad? Puede ser comentarios bíblicos o puede ser, ¿verdad? Referencias u otros libros que hablan acerca, ¿verdad? Pero más que todo, concéntrate en la palabra de Dios. Pues siempre es bueno también usar otras herramientas que están disponibles para poder dar más poder. No más poder, sino para poder ser más claro en el mensaje, porque el poder lo da Dios y el cambio lo da el Señor, ¿verdad? Y así que muy importante es también ora, ora y ora. Y después ora más, porque la oración es muy importante. Lleva delante el mensaje del Señor y ponte al servicio al Señor siempre para poder dar. Yo creo que una de las claves es el día que vas a dar el mensaje, consigue un tiempo a solas con el Señor, haciendo seguro que tu corazón esté bien al momento de compartir. Ora al Espíritu Santo que te ayude y te dé un buen entendimiento de lo que vas a compartir. No te desesperes hasta el último momento para escuchar a Dios, para que tengas tiempo para orar siempre por tu mensaje, y haz algo y antes de tu mensaje ora al Señor y prepárate para que tu mensaje pueda ser como el Señor manda y como sea que el Espíritu Santo se pueda mover en todo tiempo. Siempre conserva un tiempo de oración, de clamar al Señor antes de compartir la palabra del Señor.